con algunas cositas que después vamos a contarte, perlitas y cositas raras que pasaron en la previa, en el durante, incluso en el después, se votó y debería ser ley, porque tiene un tiempito y hay que reglamentarla, lo que es emergencia en discapacidad. También aumento de jubilados, pero eso lo vamos a abordar después con otras voces. Ahora la voy a saludar porque la invité a que esté en la mesa del programa telefónicamente para escuchar, bueno, qué les pareció lo que ocurrió ayer y también visibilizan la situación que vienen atravesando las familias TEA, por ejemplo, ¿no? Que hace bastante que no hablamos con ellos, así que la tenemos en línea a Débora Barani. Gracias, Débora, por atendernos. Mariana Sotele te saluda. Hola Mariana, hola a todos, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Bueno, primero, antes de preguntarte algunas otras cositas y meternos bien en el tema para visibilizar, ¿qué impresión te dejó lo que pasó ayer? La verdad que muy felices cuando comenzamos, no hace mucho, pero para nosotros un montón, en el mes de marzo, alzar las banderas de diferentes organizaciones, asociaciones civiles, fundaciones y prestadores en cuanto a la ley de emergencia. No pensamos que lo íbamos a poder lograr, pero bueno, es necesario a veces que nos unamos y alcemos las voces para poder llegar a esto. Lo logramos, pese a tanto sacrificio, tanto esfuerzo, tanto llanto, tanto dolor, porque la verdad que es un año bastante complejo para todo el colectivo de discapacidad, así que muy felices, aunque bueno, todo dura muy poco en este país. Cuando escuchamos al señor presidente con su manera tan sarcástica, ¿no? Algo normal en él, que siempre suele hacer, en decir que todos sabían lo que iba a hacer, amenazando, ¿no?, con el veto y con judicializar las leyes aprobadas ayer en el Senado. La verdad que eso te entristece un poco, pero bueno, ya sabemos que tenemos que seguir luchando, que tenemos que seguir alzando las voces, que no nos vamos a quedar callados, que vamos a seguir defendiendo los derechos de nuestros familiares y de todas las personas con discapacidad. Claro, y quedarnos con... es interesante esto que marcás, ¿no? Cómo fue creciendo, porque convengamos que es un sector que, por supuesto, por razones obvias, es muy difícil que pueda... Es la primera vez en la historia que el claro. colectivo de discapacidad sale de alzar sus voces, sabiendo, ¿no?, los impedimentos que tenemos las personas con discapacidad en todo lo que es la accesibilidad, tanto urbana como en tránsito, como cognitiva. Entonces, nada, pudimos unir esas fuerzas y ponernos de acuerdo entre todos, familiares, personas con discapacidad, educadores también, ¿no?, los prestadores, y poder salir a alzar la voz y defender nuestros derechos, ¿no?, porque las personas con discapacidad son sujetos de derechos. Claro, incluso tenemos tratados internacionales que nos hemos comprometido, porque también hay que ir mirando eso, más allá de que hay sectores que necesitan una respuesta urgente, como ustedes, porque todo es importante, pero urgente es otra cosa. Ustedes necesitan una respuesta urgente, encima tenemos compromisos que también hay que asumir, ¿no? Exacto. La Constitución, que hablamos tanto, y los tratados internacionales. Débora, contale al que está del otro lado, porque viste que... bueno, es muy fácil hablar de algunos temas, pero otra cosa es atravesarlos. A partir de, porque vos representás más que nada a los chicos con autismo, ¿no es cierto? Sí, O con TEA en nosotros siempre hablamos de autismo, pero lo que poco se habla y se conoce, por eso también miramos mucho, ¿no?, lo que es la discapacidad del autismo, porque el autismo es la discapacidad con mayor prevalencia a nivel mundial, ¿sí? Al no tener características físicas pasa por desapercibido, pero de 31 niños que nacen, uno está dentro del espectro, es una prevalencia muy alta. Y dentro del autismo, al ser un trastorno del neurodesarrollo genético, muchas personas con autismo llevan otra discapacidad más, como una discapacidad visual, síndrome de Down con discapacidad, parálisis cerebral y discapacidad. Entonces, el autismo no siempre viene solo, siempre viene acompañado de algo más, como de una cardiopatía congénita también. Entonces, es importante para nosotros visibilizar y salir a alzar las voces, porque... si viene el autismo, hoy todo el mundo dice que parece ser una moda, no siempre estuvo instalado, lo que pasa es que hay que tomar conciencia que la prevalencia cada vez va a ser mayor y dar a conocer esto, ¿no?, que siempre trae discapacidades acompañadas. ¿Y por qué vos decís que cada vez va a ser mayor? ¿Por la detección o por qué? Y claro, porque es lo que te digo, cada 31 niños que nace, uno nace con autismo. Claro, imagínate que la cantidad de niños que nacen por día.
Ahora se detecta más, a eso me refiero, ¿no? Ahora se detecta más, por esto mismo que yo te decía, es un trastorno del neurodesarrollo genético. Está dentro de la genética. Eso es lo que siempre hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un niño al consultorio a hacerle la detección y resulta que está dentro del diagnóstico de autismo, suele pasar mucho que su mamá, su papá, su abuela, su primo, siempre dentro de la rama se encuentra una persona que también está dentro de la discapacidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la organización, mamás con 3 hijos consecutivos con autismo. En mi caso, mi hijo, por ejemplo, es la 4ª generación con autismo. Entonces, es importante también la información y la concientización, que bueno, es lo que venimos haciendo hace más de 7 años en nuestra ciudad. Y una vez que ustedes tienen el diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que, para visibilizar sobre todo los cortes de tratamiento o todos los inconvenientes que atraviesan a partir de estas cuestiones? Es re burocrático poder llegar al diagnóstico de autismo. El año pasado costaba mucho más, este año cuesta muchísimo más. Y te voy a explicar por qué, Mari. Contame. Llegar al diagnóstico del autismo tenés 2 caminos. Lo podemos hacer a través de un organismo de gobierno, una entidad, un hospital, que hagan el diagnóstico de autismo, que eso puede tardar 6 meses, o a través de un test A2 que piden hoy por hoy en nuestra ciudad de La Plata muchos profesionales de las juntas evaluadoras para que te hagan el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, donde te avala los derechos, ¿no? Cualquier persona con discapacidad. Ese test A2 está arriba de los 200.000 pesos. La situación económica que venimos atravesando los argentinos, la verdad que es lamentable. Entonces, las familias ya no tienen esos recursos para poder abonar ese test A2. Entonces, muchos de ellos o hacen rifas, o piden préstamos, o venden sus cosas para poder acceder a este test A2 y después tener el certificado de discapacidad. Una vez que tenés el certificado de discapacidad, quienes no tienen el trabajo en blanco pueden acceder a una pensión no contributiva, pensiones que hoy no se están entregando, ¿sí? Ni desde provincia, porque bueno, no hay habilitaciones, o desde Nación, que son las que están haciendo los recortes, ¿no? Esto que mandan a hacer la auditoría para verificar si realmente la persona tiene una discapacidad o no. Pasa incluso en personas con parálisis cerebral que se le están haciendo la auditoría para ver si realmente tiene una discapacidad, o una persona con discapacidad visual, que parece una burla, pero realmente es lo que sucede. Una vez que nosotros tenemos el certificado de discapacidad, podemos acceder a los tratamientos interdisciplinarios. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que hoy los prestadores están cobrando de acá a 180 días, porque no tenemos superintendencia que regule las obras sociales. Entonces esas obras sociales no te cubren todas las terapias o no les pagan en tiempo y forma a los prestadores. Entonces, de 45 centros que nosotros teníamos en La Plata, 10 ya cerraron. Esos 10 centros que trataban a estas familias quedaron sin sus tratamientos y los hospitales públicos están colapsados. Entonces, es un matorral de confusiones y de dolencias porque realmente tenemos chicos que no están siendo tratados como corresponde y los hospitales públicos están colapsados. Y a eso vamos de la mano con la parte de educación, que los acompañantes tampoco se les está pagando, tienen una demora de 90 días, entonces no agarran acompañados porque no les sirve agarrar acompañados porque el Estado les está pagando de acá a 90 días. Entonces tenemos un 30% de chicos que no están siendo escolarizados. Claro. La verdad que es lamentable. Y decime, Débora, esta emergencia que se aprobó, lamentablemente, bueno, va a empezar ahora esta pelea de el veto, después si se blinda, si no se blinda, pero supongamos que logramos instalarla, regularla, ¿en qué cambiaría? Y esta ley lo que nos da a nosotros y a las personas con discapacidad es garantizar, proteger y restituir los derechos vulnerables de las personas con discapacidad. Recordemos que en Argentina este tipo de ley surge como una respuesta a la falta del cumplimiento efectivo de los derechos ya reconocidos, como por ejemplo con la ley 22.431, la 24.901 y la convención, obviamente, como hablábamos al principio, sobre los derechos de las personas con discapacidad, que fue aprobada por la ley 26.378. Bien. Entonces sería esencial
Pero bueno, la pregunta es, y me gustaría a mí preguntarle al señor presidente, porque tampoco da una justificación de por qué no quiere, por qué quiere vetar una ley que es realmente necesaria. Y aparentemente es todo por el famoso déficit fiscal, que hay que mantener en equilibrio las cuentas, porque si no se va la inflación para arriba. Aparentemente lo que dice siempre es eso. Yo ya no sé qué creerle. Ayer, hoy a la mañana nos despertamos los platenses con una chica que tocaba en un grupo de música que terminó falleciendo ante la falta de medicación oncológica. Nosotros el año pasado perdimos dos, un adolescente y un niño dentro del tratamiento oncológico con autismo, porque no les estaban entregando las medicaciones. Cuando pudimos conseguir que provincia, porque provincia está respondiendo en cuanto a esos casos, ya era demasiado tarde. Entonces, me parece que con la salud, en serio con la salud, el déficit fiscal, cuando nunca tuvimos estos tipos de problemas, eso es un abandono de personas. Eso es que no te importe. Igual, el presidente cuando asumió dijo que las personas con discapacidad y los jubilados eran un gasto. Entonces... Sí, igualmente viste que la oficina del Congreso de Presupuesto propone de dónde sacar siempre los fondos. Así que bueno, en algún momento va a tener que empezar a sacar fondos y destinar. No vamos a poder seguir mucho tiempo así. Es más, la situación de ustedes, como ustedes bien siempre nos cuentan, es insostenible. Hay que dar una respuesta ya. Es insostenible porque todo va de la mano, Mari. Porque así como hablamos de educación, hablamos de prestadores, ¿qué pasa con esas familias que no pueden acceder a los tratamientos? Nosotros tenemos un 90% de madres monoparentales que tienen que dejar de sus estudios, que tienen que trabajar en horarios nocturnos, que no pueden maternar en paz porque tienen que buscar la manera de poder llevar la comida a la mesa y a la vez tratar de ver cómo hacerle los tratamientos a sus hijos. Y no te estoy hablando de un autismo de alto funcionamiento como el que se ve en la tele, estoy hablando de un autismo severo, ese autismo que está en la casa que necesita un 100% de atención y de tratamientos. Entonces, es un abandono de personas, porque tampoco se habla de la salud mental de las madres. Vos, no sé si recordás, hace muy poquito, creo que hace un mes o menos de un mes, la mamá de Florencio Varela, que tenía un hijo con autismo, que termina sacándose la vida a ella y el nene, porque estaba sin poder hacer su tratamiento. Y esas cosas pasan, Mari, y no se hablan. No, entonces, no se hablan. Es lamentable que tengamos que transitar por esta situación. Es lamentable que siendo personas que necesitan los derechos que les corresponden, sean vulnerados y sean tirados a la deriva como si no les importara nada. Realmente, o sea, pasa mucho más de lo que se habla y de lo que se ve en la tele. Hay familias que están desesperadas, familias que no tienen su medicación, que no tienen sus pañales, que no tienen sus transportes para poder llevar a sus hijos a las escuelas especiales, las escuelas especiales que carecen de maestras integradoras. O sea, es un horror. Es terrible, por eso nos gusta ir poniendo las voces de cada sector, porque es como vos bien decís, cada uno tiene como necesidades distintas y bueno, algunos de traslados, otros no, pero en rasgos generales están todos atravesados por lo mismo, ¿no? Que es justamente también las partidas congeladas desde ¿hace cuánto? Desde el 24, diciembre del 24, que no se actualizan. ¿Se me cortó? ¿Hola? Hola, ¿me escuchás? No, pensé que se me había cortado. No, se me cortó la última parte. Que te decía que también me parece que todos están atravesados, tanto las acompañantes terapéuticas como los transportes, que le pagan 500 mangos. Todo porque está congelado desde diciembre del 24, o sea, todo el 25, ahí está. Todo el 25 no se actualizó nada. Nada de nada, Mari. Claro. Entonces imagínate, ¿qué acompañante va a querer hoy tomar un caso de un autismo severo para cobrarlo de acá 90 días, cuando todos los días aumentan las cosas y que acá 90 días esa plata que tenía que haber cobrado ya no tiene valor? O sea, es muy complejo. La medicación, Mari, la medicación que necesitan nuestros hijos, que están fortuna, y que las obras sociales por ahí no todas te las cubren. Entonces hay un abandono en discapacidad y nosotros necesitamos que esta ley se reglamente. Pero bueno, nada, no bajaremos las fuerzas, no nos van a callar,
ni a las madres, ni a los padres, ni a muchas personas con discapacidad que pueden y tienen la posibilidad de alzar su voz, de ser escuchados, pero bueno, realmente se está atravesando una situación triste. Gracias, Débora, por esta charla, te mando un abrazo fuerte. No, Mariana, gracias a vos y nada, yo lo que siempre digo es que aprendamos a mirar un poco a nuestro alrededor, que nadie está exento de estar dentro de la discapacidad, todos conocemos a alguien que esté atravesando una situación de discapacidad y que ojalá algún día podamos tener una sociedad más accesible y más empática. Así que gracias a todos, de verdad. Totalmente, gracias. Besos, Marisa. Un beso enorme. Bueno, ahí estaba Débora Barani, es de la Asociación Familias TEA, con, bueno, esto que nos parecía también interesante visibilizar. Hay distintos tipos, ¿no es cierto? Obviamente que no todos los chicos o las chicas que tienen autismo tienen una discapacidad o una patología o lo que fuere. Depende, porque me están escribiendo y la gente te va retroalimentando y me parece con muy buen tino. Es amplio ese universo, pero nada, en una medida o en otra necesitas desde el diagnóstico, que tenés dos caminos, que el público está colapsado, y el otro, si no tenés una